que es el trabajo de las mujeres, básicamente el trabajo doméstico de las mujeres y el trabajo de los campesinos. Y me parece que esto sigue siendo fundamental. En este caso, el énfasis será ubicar este trabajo en los procesos de acumulación de capital, de que hay una labor doméstica, es evidente, y sobre documentado y discutido, de que los campesinos son trabajadores, no hay ninguna duda, de cómo es que este trabajo campesino, de cómo es que este trabajo doméstico entra en los circuitos de acumulación de capital, es en donde quizás vale la pena profundizar un poco más. Y esto es lo que yo intenté en el texto que se va a publicar y es lo que trataría muy brevemente de desarrollar en esta introducción y después a partir de las preguntas. Lo primero es destacar su importancia. Estamos hablando de 2.500 millones de campesinos en el mundo, campesinos que no son asalariados. Estamos hablando de 3.000 millones de mujeres, niñas, jóvenes, adultas, que desarrollan el 70% del trabajo doméstico. Estamos hablando quizás de 1.200 millones de cuentapropistas, que les llaman, de trabajadores por cuenta propia. Es decir, estamos hablando de 6.700 millones de personas que trabajan, nadie puede dudar de que trabajan, y sin embargo no son trabajadores asalariados, no perciben un salario. Contra los asalariados, que son 3.300 millones más o menos, el doble de las personas que existen en el mundo como laborantes no son en sentido estricto asalariados. Y la pregunta es entonces, ¿cómo es que su trabajo se inserta en los circuitos del capital o es que no se inserta en los circuitos del capital? Lo cual para ellos sería irrelevante, pero para nosotros que queremos salvar la teoría del valor y que somos marxistas, es muy relevante. No voy a apuntar en algo que está en el texto y es la importancia política y social de estos sectores. No hay ninguna duda de que las mujeres están en el escenario político de manera cada vez más poderosa, los nuevos feminismos, la movilización en contra no únicamente de la violencia contra ellas, no únicamente del acoso, sino también de la injusticia cuando son asalariadas y de la retribución necesaria o socialización de los llamados trabajos del cuidado, el cuidado de los viejos, de los niños, etcétera. Ahí están las mujeres en movimiento y los campesinos, sin los cuales muchas de las revoluciones de este nuevo ciclo progresista latinoamericano no habrían ocurrido. Hablo de campesinos y de indígenas, evidentemente en Bolivia, evidentemente en Ecuador, sin el MST en Brasil no hubiera habido un triunfo del Partido de los Trabajadores, sin los mapuches de Chile o de Argentina, la vida política de estos países sería otra. Es decir, las mujeres están en la batalla, los campesinos están en la batalla, su trabajo es abundante, son numerosos y sin embargo no queda muy claro, o no siempre queda muy claro, cuál es el lugar que ocupan en el proceso de acumulación de capital. Y si uno se hace esta pregunta, uno se remite a los clásicos, uno se remite a los fundadores de la economía política, uno se remite a Smith, a Ricardo, a Malthus, a Say, a Sismondi, a Stuart Mill quizás de manera muy particular y obviamente en el caso de nosotros al que culmina este proceso fundacional de la economía política con una economía política profundamente crítica que es Carlos Marx. ¿Y qué es lo que encuentra uno en estos textos acerca del trabajo doméstico y acerca del trabajo campesino? Muy poco y además muy discutible. Y una primera pregunta que yo me hago y trato de responder en el libro es ¿por qué caramba los fundadores de la economía política, los hombres que más se preocuparon por entender la relación entre el trabajo y el capital, Carlos Marx, que es el que mayor énfasis puso en la defensa de los trabajadores y de las trabajadoras del mundo, sin embargo subestima una parte tan sustantiva del trabajo social que hoy representa 2 veces lo que representa el trabajo asalariado? Y lo subestima por una razón muy evidente. En su momento, el momento en que escribían estos clásicos fundadores, fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, hasta mediados del siglo XIX. Estamos pensando en los textos de Marx de los años 40, como el que se va a publicar, o 50 o 60. Lo que estaba sucediendo es un proceso de proletarización galopante. Estamos hablando de Inglaterra, estamos hablando de Londres, no estamos hablando del mundo, claro. Pero ellos lo que estaban viendo son las tendencias del capitalismo y estaban leyendo las tendencias del capitalismo en el corazón del capitalismo, en donde más la economía política la fundan los ingleses, ¿no? Smith, Ricardo, Mill, son ingleses. Marx no es inglés, es alemán, pero está residiendo en Londres. Entonces, desde esta perspectiva londinense, desde esta perspectiva del corazón del capitalismo, lo que se estaba viendo es un proceso abarrasador
de proletarización de los campesinos, limpieza de tierras, que venía en realidad desde el siglo XVI, XVII, y de proletarización de las mujeres. Hoy nos puede sorprender un poco. Hoy hay miles de millones de mujeres trabajando como asalariadas, pero en ese momento no era solamente que hubiera un número importante, es que había un proceso de proletarización de la familia completa. Lean ustedes a Engels en la situación de la clase obrera en Inglaterra y verán cómo las mujeres estaban incorporadas a los circuitos del capital, sin duda, de que el trabajo de las mujeres participaba en la acumulación de capital, sin duda, porque las mujeres estaban en las fábricas, igual que los niños estaban en las fábricas, porque las familias mismas estaban en las fábricas. Todo lo que Marx veía y todos ellos veían es un proceso de proletarización imparable, galopante, que iba a transformar a la vieja familia tradicional. Engels se lamenta de ello, se lamenta de la disolución de la familia tradicional, patriarcal, en nombre de la proletarización generalizada. Y no digamos de los campesinos, un proceso de arrasamiento de los campesinos, de sustitución de los campesinos por otro tipo de capitalismo agrario más intensivo. Por lo tanto, para ellos el trabajo no asalariado era marginal, para ellos el trabajo no asalariado era residual, para ellos el trabajo no asalariado era asunto del pasado y no del futuro, y por ende no había que preocuparse demasiado por él. Marx tiene textos sobre esto, como tiene textos sobre muchas cosas. Hay algo de esto en el Capital, hay algo de esto en el sexto inédito, que no apareció como capítulo del Capital, pero que fue escrito para estos fines. Hay mucho en sus notas, pero siempre descalificando ese trabajo. El trabajo doméstico, el trabajo de la que lava ropa, el trabajo de la que guisa, el trabajo de la que arregla los muebles, el trabajo de la que limpia la casa, o el que limpia la casa, no importa, es un trabajo no asalariado, es un trabajo que no produce mercancías, es un trabajo que no sirve al lucro del capital y por lo tanto es un trabajo improductivo. Es un trabajo productivo, es un trabajo improductivo, insiste, 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 el trabajo doméstico como trabajo improductivo. El trabajo campesino, cuando Marx describe a los campesinos en el sexto inédito, y también en este texto que se publica hoy junto con mi ensayo, habla de los campesinos como si fueran medio capitalistas, medio terratenientes y medio proletarios. Hasta Rosa Luxemburgo se burla de la clase, de esa frase. Dice, esto es una metáfora, pero eso no explica lo que son en verdad los campesinos, que no son ni terratenientes, ni empresarios, ni obreros. ¿Qué es lo que son? No importa demasiado, porque están condenados a desaparecer y esto será pronto. En Inglaterra ya no hay, además, y es el corazón del capitalismo. Nos queda pues a nosotros, si creemos en la teoría del valor, como yo creo en la teoría del valor, y creemos en la plusvalía como la fuente de acumulación de capital, explicar cómo es que estos se insertan. De hecho, la preocupación viene desde hace un rato largo por el lado de las feministas europeas, muy particularmente las alemanas. Estoy hablando de María Mies, estoy hablando de Verónica Berthold Thompson, y otras, empezaron a reflexionar sobre el lugar. Bueno, Silvia Federici, que no es alemana, que reside en Estados Unidos y es de origen italiano, a reflexionar sobre la función sustantiva del trabajo doméstico. Y hablaron de la explotación de las mujeres en su trabajo doméstico. Y hablaron de que la mujer, simplificando un poco las cosas, de algún modo produce al proletario con el trabajo doméstico, y el proletario, al vender su fuerza de trabajo, está explotando también el trabajo de la mujer. En todo caso, para ella es un problema fundamental. El feminismo es una lucha política, el feminismo es una lucha ideológica, el feminismo es una lucha social, es una lucha económica, pero el feminismo es también una lucha intelectual, teórica, y hay que ubicar el trabajo de la mujer. Y esto lo hicieron, lo han hecho las feministas. Y algunos tratamos de hacer esto también con otro tipo de trabajo no visible en cuanto a la formación de capital, que es el trabajo campesino. Y este sería mi caso, por ejemplo, y por esto yo me refiero a este tema. Pero me parece que es mucho más poderoso vincular estos dos tipos de trabajo no visible en términos de acumulación conforme a la fórmula clásica, porque nos dan el sentido económico de sectores fundamentales de la población. Quisiera ir como sintetizando las ideas para que las preguntas permitieran profundizarlas. Primero, los campesinos no desaparecieron, ahí están, tenemos miles de millones de campesinos en el mundo, y las mujeres no se proletarizaron de golpe y por completo, de manera radical, drástica y excluyente, sino que se fueron proletarizando poco a poco. Hoy tenemos miles de millones de mujeres que trabajan en fábricas,
que trabajan en empleos asalariados, pero tenemos más millones de mujeres que trabajan en su casa. Y la mayor parte de estas mujeres trabajan en su casa y trabajan además por un salario. Por lo tanto, ahí está. No ocurrió al revés. Pasaron de la fábrica al hogar. No es una esclavitud menos férrea la del hogar que la de la fábrica, pero sí es distinta. Y entonces hay que reflexionar sobre ellas. La primera cuestión que a mí me parece importante es explicar por qué. Y esto yo utilizo para explicar lo que me parece un error de Marx, diríamos, una falsa apreciación de Marx que sobreestima la capacidad homogeneizante y unificadora del capitalismo a escala mundial. Como todos lo sobreestimaban en ese momento, no podía pensarse de otra manera, pero esta falsa apreciación de Marx se puede explicar, no la apreciación, sino lo que está detrás, con argumentos del propio Marx. Yo utilizo dos conceptos, el de acumulación, perdón, el de subsunción material, o más bien, él habla de subsunción formal y subsunción real. Yo agrego el concepto que él también maneja, aunque no lo enfatiza demasiado, subsunción formal, subsunción material y subsunción formal y material, es decir, subsunción real. Y este concepto de subsunción creo nos permite entender por qué demonios, después de un siglo y casi 2 siglos, sigue habiendo campesinos y sigue habiendo mujeres en el trabajo doméstico. Y la razón es que el capital necesita subordinar, someter al trabajo y esto lo hace en dos dimensiones, paralelas y complementarias. Uno es formalmente, es decir, proletarizarte, volverte un vendedor de fuerza de trabajo, para lo cual te tienen que haber expropiado tus medios de producción, y por otro lado, apropiarse de sus medios de producción, trabajo asalariado, propiedad privada de los medios de producción, las condiciones formales del capitalismo. Pero eso no basta. Se requiere que el capitalismo sea materialmente el que te domine. Y para que te domine materialmente y no solo formalmente, tienes que vender y yo te puedo comprar, pero también materialmente eso significa una revolución en el modo de producir, una revolución en la tecnología. Para Marx en ese momento era la fábrica, era el trabajo en serie, eran las máquinas, era el autómata. El capitalismo no solo es un empresario, el capitalismo es también un modo automático de producir. No es solo alguien que te compra y te explota, es una máquina que te subordina, que te quita iniciativa, que te somete. Estás sometido pues a un autómata que es la máquina.